buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. El día de hoy, amigos, quiero hablarles de este ilustre personaje, nótese el sarcasmo, que para mi punto de vista ha sido un ejemplo de nepotismo, corrupción, y como no podía ser de otra manera, corrió mucha sangre gracias a él y a la influencia de su familia. Pero tal como lo indica el libro del Príncipe de Maquiavelo, un buen rey tiene que hacer lo que sea necesario para conservar el poder. Estoy hablando de Rodrigo Borgia. Hay que reconocer que fue un excelente administrador y muy hábil diplomático. Pero antes de empezar con esto, quiero dar un breve resumen sobre la historia y la excelsa carrera criminal de su familia, la famosa Casa de los Borgia, de las casas más importantes y poderosas de toda la historia. La casa nobiliaria romana, convertida en leyenda por su gran carrera de corrupción, ambición y falta de escrúpulos. En realidad, los Borgia actuaron buscando el poder y la riqueza como tantas otras familias del Renacimiento con las que rivalizaron. Fue el hecho de ser extranjeros y de haber roto el monopolio de la aristocracia italiana sobre la corte papal fue lo que les generó muchos enemigos bastante poderosos. Originarios de Aragón, los Borja o Borgia aparecen establecidos en el reino de Valencia desde el siglo XIII. Su ascensión social fue por el apoyo de Pedro IV, el Ceremonioso, en la Guerra de la Unión en 1348. Culminó con Alfonso Borgia, 1378-1458, obispo de Mallorca y de Valencia, que pasó a Italia con la corte de Alfonso V y llegó a ser papa en 1455 con el nombre de Calixto III. Rodrigo Borgia, que ocupó el solio pontificio con el nombre de Alejandro VI, es uno de los papas más polémicos y recordados de la historia. No porque sus acciones fueran muy distintas a las de otros que lo precedieron o sucedieron. La gran diferencia fue que nunca trató de disimularlas. Si algo no le faltó nunca a Rodrigo Borgia, fue la ambición. Cuando su tío Alfonso, Calixto III, se convirtió en papa, Rodrigo tuvo muy claro que algún día él también se sentaría en el trono de San Pedro. No escatimó esfuerzos para conseguirlo, ni escondió sus propósitos, y tal vez fuese por ello que se ganó la mala fama que se llevó a la tumba. Siendo honestos, muchas de las faltas que se le reprochaban, su carácter arrogante, su nepotismo o su vida disoluta, eran práctica común en la iglesia, y de ellas pecaban también muchos otros de sus altos mandatarios. Al futuro papa, la suerte le sonrió desde la cuna, aunque no se sabe exactamente cuál fue su fecha de nacimiento. Algunas fuentes la asignan de manera arbitraria el primer día del año de 1431. Nacido como Roderick, Yancol y de Borja, pertenecía a una rica familia de Javita en el reino de Valencia. Los Borja se sentían orgullosos de su linaje, que se remontaba a la nobleza más antigua de la corona de Aragón, lo cual influyó decisivamente en su carácter. Para él, la familia fue siempre el motivo y el propósito de sus acciones, incluso por delante de los intereses eclesiásticos que le representaba. Cuando Alfonso de Borgia fue elegido papa, llamó a su sobrino a Italia para que terminara sus estudios de Derecho en la prestigiosa Universidad de Bolonia. Allí, italianizó su nombre como Rodrigo Borgia, un intento de ser mejor aceptado, puesto que las políticas expansionistas de la corona de Aragón en tierras italianas hacían que sus súbditos no fueran muy bien recibidos. La propia elección de su tío como papa había sido una solución de compromiso entre facciones enfrentadas en el seno del colegio cardenalicio. Aunque Calixto III solamente ocupó el solio pontificio durante 3 años, le bastó y sobró para dar a su sobrino una sólida posición en el Vaticano, nombrándole cardenal y vicecanciller. Al margen de su carácter arrogante, fue un buen administrador y un muy hábil diplomático, que consiguió traer algo de orden a la convulsa ciudad de Roma, caracterizada por un enfrentamiento entre la nobleza y la curia que había durado casi toda la Edad Media. En esos tiempos, Rodrigo ya dio muestras de todas las costumbres que siempre le criticarían. En primer lugar, su afición por las mujeres. Aunque el celibato no era obligatorio para un cardenal en aquel entonces, no deja de sorprender que un pontífice haya tenido al menos 7 hijos conocidos con más de una mujer. Aunque su preferida siempre fue Vanosa Catanei,
una dama lombarda. Ella le dio 4 vástagos, que fueron los únicos que Borgia reconoció como herederos, aunque no estaban casados: Juan, César, Lucrecia y Jofre. A todos ellos los favoreció con honores, títulos y tierras, hasta el punto de falsificar una bula papal para permitir la boda de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, a cambio del título de duque de Gandía para uno de sus hijos. César fue su preferido y el que cosechó más fortuna, especialmente cuando Rodrigo fue elegido papa. En cambio, Lucrecia fue la que salió peor parada, ya que las ambiciones políticas de su padre la forzaron a casarse 3 veces y se llevó a la tumba una leyenda negra que incluía acusaciones e incesto. Su descarado nepotismo le valió el desprecio de muchos de sus colegas cardenales, en especial de que sería su más acérrimo rival, Giuliano della Rovere, con quien competiría por la tiara papal en el cónclave de 1492. Finalmente, Borgia resultó vencedor y, aunque della Rovere siempre le acusó de haber sobornado a los cardenales, nunca pudo demostrarlo. Una vez elegido papa, Rodrigo Borgia, ahora Alejandro VI, acentuó aún más su política nepotista y usó el estado pontificio para su propio interés y para el de su familia. Consciente de que para muchos cardenales los Borgia serían siempre unos extranjeros, trató de consolidar su poder en Italia como nobles y no como eclesiásticos. El ejemplo más claro de ello fue César, que se convirtió en auténtico señor de muchos territorios en la Romaña, que en teoría estaba bajo la autoridad del Vaticano. Los 3 matrimonios de Lucrecia debían servir para garantizarle una sólida posición en la nobleza italiana, pero solo lograron hacerle infeliz y arrastrar por el fango el nombre de la familia a causa del asesinato de su segundo marido, el hijo ilegítimo del rey de Nápoles. También en política exterior se comportó como el estratega que ya había demostrado ser antes de su elección. Esta política estuvo directamente ligada con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Las perspectivas que ofrecían aquellos territorios convertían a los reyes Fernando e Isabel, a quienes ya había favorecido en el pasado, en los mejores aliados posibles, y por ello no dudó en ganarse de nuevo su favor, otorgándoles el título de reyes católicos, con lo que han pasado a la historia, obteniendo a cambio beneficios para los Borgia en su tierra natal. No es exagerado decir que fue el Papa Borgia quien escribió el destino de América. Alejandro VI delegaba esta potestad en los reyes de Castilla, lo que en la práctica sancionaba la conquista de América con la condición de evangelizarla. Además, establecía que la ruta occidental de las Indias estaba bajo jurisdicción castellana, por lo que nadie podía embarcarse hacia América sin autorización de la corona, con pena de excomunión. Es decir, daba a Castilla no solo el derecho de conquista del Nuevo Mundo, sino también el monopolio de las rutas comerciales atlánticas. Alejandro VI fue muy criticado ya en vida. Maquiavelo escribió de él que no hizo nunca otra cosa que engañar al prójimo, lo que a menudo le salió bien. También Nicolás tuvo ocasión de conocer a César, que le inspiró para escribir su obra El Príncipe. Los Borgia reflejaban exactamente su convicción de que el ejercicio del poder, cuando era efectivo, a menudo no respondía a criterios éticos, sino prácticos. No fue ni mucho menos el único papa en emplear métodos poco éticos para lograr sus objetivos, pero sí uno de los que lo hizo con menos pudor y sobre todo en contra de los propios intereses del Estado pontificio. La conquista del poder, no solo en favor de su familia, fue al final su ruina. Rodrigo Borgia murió en agosto de 1503 tras un banquete en el que todos los individuos cayeron enfermos, algo que siempre ha suscitado sospechas. Incluso se ha dicho que formaba parte de un complot del propio Borgia para asesinar a sus enemigos y que él mismo resultó envenenado por error. A pesar de la percepción mayoritariamente negativa por parte de los historiadores de su tiempo, lo cierto es que Rodrigo gozó de una cierta popularidad entre el pueblo llano de Roma, cuyas condiciones de vida mejoraron durante su pontificado. La razón principal fue que actuó con mano dura contra los delincuentes y nombró a supervisores que garantizasen el orden público y la seguridad.
También demostró ser un hábil gestor y no perder nunca la ocasión de obtener nuevos ingresos. Por ejemplo, permitiendo la estancia de los judíos tras su expulsión del territorio español a cambio de un gran impuesto. Esta jugada maestra le permitió empezar el mecenazgo que, bajo el mandato de su archirrival Julio II, convertiría a Roma de nuevo en una gran capital. Lo que también resulta innegable es que Rodrigo Borgia no destacó por una gran nobleza personal. Era ambicioso, traicionero, manipulador y cruel si le era necesario. Cualidades más propias de un príncipe del Renacimiento que del que se llamaba a sí mismo vicario de Cristo. El ascenso y caída de su dinastía, así como el recuerdo que dejó, parecen no contradecir a Maquiavelo cuando defendía que, ante la duda, era ser mejor temido que amado. Bueno, pues hasta aquí dejaremos el informe. ¿Qué les pareció este personaje que sin duda alguna marcó una pauta en la manera de gobernar y de administrar? Sus relaciones políticas, como lo acaban de escuchar, fueron prácticamente impecables. Parece ser que podemos apuntar, gracias a este ilustre papa, una mancha más hacia la gran institución religiosa. Antes de terminar con este video, amigos míos, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes de que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida para todos, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!